Terry Smith acaba de deshacerse de su posición en Adobe, posición con la cual no tiene ni siquiera un año de haber iniciado a invertir en ella. El precio del petróleo se dispara después de que la OPEC o OPEC Plus anunciara que van a recortar la producción de petróleo en más de 1 millón de barriles diarios, lo cual preocupa que la inflación vaya a ser una historia que pueda continuar. Además mencionaremos algunas lecciones de Joel Greenblatt que nos dejó en el último podcast en el que aparece hace tan solo una semana. Y además de esto podemos mencionar el resumen de lo que sucedió el primer trimestre de este 2023. Y es que el año 2023 era o es cuando más se ha anticipado una recesión que puede suceder este próximo mes, que puede estar sucediendo en este momento, que podría suceder hasta final del año. No lo sabemos, inclusive podría ser que la recesión no llegue. Lo que sí podemos ver, lo que sí estamos seguros, es que el mercado ha empezado a recuperarse, al menos eso hizo el primer trimestre. El Nasdaq subió más de un 16.77% y el S&P 500 subió un 7.63% en este primer trimestre. Trimestre en el cual vimos volatilidad, al menos en los eventos internacionales, en los eventos tan importantes como las rupturas bancarias. Sí, vimos algunos bancos quebrar. Vimos a la Fed rescatar a estas instituciones y además asegurarnos de que no había de qué preocuparnos. Pero cuando te dicen eso, algo que puedes hacer es comenzarte a preocupar porque hay alguna razón para la cual lo están diciendo. Además de que se ha aumentado la rigidez en los créditos en los Estados Unidos. Se ha estado luchando por disminuir el movimiento que tiene el dinero en la economía, así como disminuir la liquidez que tienen las instituciones bancarias, lo cual, bueno, ya revertimos eso porque vimos las rupturas que sufrieron, que hasta ahora vemos fueron rupturas aisladas, que no ha habido enormes contagios en la economía. Sí, el sector financiero no está en la posición en la que estaba anteriormente. La Fed supo actuar relativamente rápido para poder hacer que esto no fuera una catástrofe más grande. Aseguró el dinero de todas las personas que tenían, bueno, con ayuda de la FDIC, obviamente, que el seguro de la FDIC va a cubrir las cuentas de todas las personas que tenían, por ejemplo, cuentas en Silicon Valley Bank, cosa que sabemos es considerable porque el seguro que tienen las cuentas es de $250,000 y están asegurando todo el capital sin importar qué monto tenías en tu cuenta. Además de eso, en Suiza también vimos el problema. En este primer trimestre vimos la culminación de un problema que llevaba años. Sí, el colapso de Credit Suisse que adquirió UBS. Otro rescate, una manera diferente de rescatar a un banco, pero al final de cuentas fue un rescate por parte del Banco Central de Suiza. Además de esto, la inflación, aunque hemos superado expectativas en algunos casos, también ha estado variable. Ha habido algunas métricas que no han estado como hemos querido verlas. Eso es el resumen de este primer trimestre, de este comienzo de año, que vemos recuperación en el mercado, pero también volatilidad en el sector financiero. OPEC Plus, sí, especie de, podríamos inclusive llamarlo cartel de petróleo, que lo que le interesa es que la rentabilidad para los países que tienen economías que dependen del petróleo, pues lo que quieren hacer es mantener la rentabilidad para sus países. Quieren seguir obteniendo suficiente capital proveniente de las ganancias que genera el petróleo. Entonces lo que hacen es que cuando ven que el precio del petróleo está disminuyendo, pues simplemente recortan producción. Mientras que países como Brasil, Canadá, Noruega y Estados Unidos mencionan que van a aumentar la producción, bueno, ellos van a aumentar la producción en 100,000 barriles diarios, mientras que el resto de países en su totalidad van a recortar producción en 1 millón de barriles diarios, lo cual empieza a arrojar o hace que los analistas empiecen a gritar distintas expectativas para el precio del petróleo. Una vez más, el año pasado, en verano, había expectativas de que el petróleo estuviera por encima de los $120 en verano, que llegase inclusive hasta los $150 por barril. Lo platicamos en el canal, cosa que no sucedió. El precio del petróleo continuó cayendo el resto del año. Inclusive el invierno que tanto preocupaba no vio estos precios alarmantes de los cuales tanto se hablaba. Y ahora, una vez más, simplemente hizo falta esta noticia para decir que el petróleo va a llegar por encima de los $100. Y los analistas se mueven rápido porque quieren que sus notas tengan vistas. Pero mi opinión es que, aunque es una situación complicada y el precio del petróleo sí, no va a continuar descendiendo, no hay forma de que continúe descendiendo mientras la demanda se mantenga, hemos visto un mercado algo resiliente y hemos visto que las economías
algunas de ellas se están desacelerando y con ello desacelerando el consumo de combustibles. Entonces pensar que este recorte será suficiente como para disparar el petróleo por encima de los $100 por los próximos meses, para mí es algo complicado. Si no sucedió esto en el invierno pasado, no veo un incremento en demanda considerable como para poder justificar un precio por barril de petróleo por encima de los $100, cosa que podría suceder. Yo no estoy aquí para adivinar el precio del petróleo. Y con esto quiero decirles que mi opinión del precio al que puede llegar el petróleo no es más que una apuesta al aire. Es simplemente un comentario al aire, porque el fundamento que tanto los analistas como cualquier persona que se informe acerca del tema puede hacer acerca de lo que va a suceder con el precio del petróleo es muy parecido a una adivinanza, a estar adivinando un precio, a adivinar un rango. Constantemente, año tras año, se comprueba que la mayoría de expectativas que se tienen por sobre el precio del petróleo fallan. Y esto lo hemos visto no solamente en 2020, que nadie se esperaba que el precio del petróleo o que los futuros del petróleo se fueran negativos. Lo vimos en 2021, lo vimos en 2022, en el invierno que tanto alarmaba. Y una vez más lo vamos a ver. Las expectativas, como dicen, un reloj descompuesto marca la hora correctamente 2 veces. Entonces, alarmarse por el precio del petróleo, para mí, en esta ocasión, dadas las circunstancias y viendo que la OPEC Plus una vez más favorece únicamente a los países dentro de su organización y no está pensando en el impacto que tendrá por sobre la inflación, tengo que decir que lo único de lo que yo me puedo preocupar aquí es por la historia de la inflación, por lo que esto puede afectar al tema inflacionario. Y con esto, darle seguimiento a este tema, ver cómo se desenvuelve, ver qué sucede, qué se anuncia en los próximos días. La OPEC es conocida por cambiar curso rápidamente y también por no seguir lo que dicen que van a hacer. A veces dicen que van a aumentar producción y no lo hacen. A veces se juntan y dicen que van a recortar producción y otra vez no lo hacen. Lo que buscan es favorecerse y personas que de esta noticia se van a favorecer van a ser, por ejemplo, Warren Buffett. Además de que esto pudiera ser otra vez más atractivo el trasladar artículos o productos por los trenes, los cuales son una de las empresas más grandes dentro del conglomerado que es Berkshire Hathaway. Y sí, como Warren Buffett se va a beneficiar de esto, se podría beneficiar de esto con los ferrocarriles, también hay otras empresas en el mercado que cotizan de manera pública, que las hemos mencionado en el canal, como Canadian Pacific Railway, que son empresas bastante populares entre superinversionistas. Pero el punto principal en el cual Warren Buffett se va a ver beneficiado es porque los ingresos y las utilidades para empresas como lo es Occidental Petroleum, que es una de las posiciones principales en el portafolio de Warren Buffett, van a continuar aumentando. Sí, vemos que Warren Buffett tenía razón en lo que podría suceder con el precio del petróleo y no creo que él haya apostado por sobre lo que iba a pasar con el precio, sino por sobre lo que iban a hacer los países de la OPEC Plus después de haber visto cuánto dinero podían ganar con los precios del petróleo tan elevados. Claro que también sabemos que si la economía se sigue desarrollando, el petróleo se va a seguir necesitando, por lo cual estas empresas van a seguir generando capital, pero son compañías que están apalancadas, que muchas veces no se enfocan en retornar valor a los accionistas, pero la administración de Occidental Petroleum sí ha demostrado tener este enfoque de retornar valor a accionistas, lo cual le ha gustado bastante a Warren Buffett y lo ha permitido subir considerablemente esta posición. Ahora mencionemos a Terry Smith y su recorte de la posición de Adobe, una posición de la cual yo he hablado de manera bastante positiva. Adobe es una empresa que a mí me gusta mucho, la cual yo confío bastante en sus ingresos y que yo veo mucha predictibilidad en su crecimiento futuro, que Terry Smith no lo ve de esta manera y por eso creo que vendió la posición. ¿Y por qué digo creo? Bueno, porque él mencionó hace tan solo unas semanas, en el último reporte que dio, que Adobe había sido una posición que lo había decepcionado por lo que habían decidido pagar por Figma. Esta adquisición de la empresa Figma, para la cual están pagando un múltiplo sumamente alto, está siendo amenazada o bloqueada probablemente por políticas antimonopólicas o regulaciones antimonopólicas en los Estados Unidos. Preocupa a los inversionistas de que inicialmente no sabemos por qué es que Adobe haya decidido pagar tanto por una empresa, más de 50 veces sus Annual Recurring Revenues. Sí, además de esto, decidieron diluir un poco a los accionistas porque van a pagar una parte en efectivo y otra parte en acciones. La empresa de Adobe cotiza mucho más barato que Figma, por ejemplo. Entonces, es ilógico el precio al que están adquiriendo esta compañía, a menos que vaya a fortalecer considerablemente el moat de Adobe. Pero si Adobe necesita pagar tanto por una compañía,
Entonces, lo que quiere decir, podría ser, o lo que nos deja entender, es que el moat de Adobe, el negocio de Adobe, no es lo suficientemente fuerte y resiliente como nosotros esperábamos anteriormente. Si estás decidiendo pagar demasiado por un competidor es porque tú no te sientes lo suficientemente seguro con el negocio que tú tienes. Eso es lo que podemos pensar, o eso es lo que me deja pensando. Pero al ver lo que Adobe está haciendo con, por ejemplo, la inteligencia artificial, los últimos anuncios que están haciendo, yo no me preocuparía por su crecimiento futuro. No me preocuparía por su predictibilidad en ingresos, al menos no en este momento. Y si se realiza o no se realiza la adquisición de Figma, claro que me decepcionaría un poco. Yo quisiera que esa adquisición se realizara para fortalecer el moat que tiene Adobe y para que pues tengan una mayor posición en estas herramientas de trabajo en la nube, de trabajo colaborativo en la nube que tiene Figma. Cosa que en este momento las de Adobe que intentaron desarrollar o que han estado desarrollando no tienen la popularidad ni la calidad que tiene Figma. Y eso lo hemos visto en los reportes y en las noticias que salían cuando se realizaba la adquisición, en la cual se acepta, sí. Lo más probable es que si Adobe decide pagar tanto por esta empresa es porque está sintiéndose amenazada por el negocio tan creciente que tiene Figma. Y al suceder esto con Adobe, inversionistas como Terry Smith deja de confiar lo suficiente en el equipo directivo que no sabes qué es lo que van a pagar, no sabes si te van a diluir el día de mañana por un competidor que tú ni siquiera sabías que existía o que ni siquiera sabías que era una amenaza para tu negocio. Y bueno, también porque ya que sabes que existe este competidor, te estás quedando sin las herramientas que demostraban ser tan valiosas. Y para los que no lo saben, yo admiro bastante a Terry Smith y hablo mucho de lo que hace con sus posiciones y de lo que sucede con su portafolio, porque él es un inversionista que tiene una metodología bastante sencilla. Son 3 reglas: el adquirir buenos negocios, no sobrepagar por ellos y no hacer nada. Entonces, cuando él hace algo con su portafolio es porque es importante, es porque es algo a lo que le quiero poner atención, porque él siempre menciona que la regla más importante que tiene en su metodología es el no hacer nada, el permitir que sus inversiones, sus buenas compañías se desarrollen. Para él decidir deshacerse de una es porque considera que hay una mejor posición o porque considera que no es una compañía lo suficientemente buena. Y en este caso, creo que, además de que menciona que adquirió otra empresa, él ya no considera que sea una empresa lo suficientemente buena, lo que deja entender, porque no tiene un moat lo suficientemente grande como anteriormente se pensaba, o al menos él pensaba que tenía. Yo, por otra parte, sigo creyendo que Adobe tiene un gran negocio y que le queda bastante camino por crecer. Y ahora sí podemos pasar a mencionar a Joel Greenblatt, uno de los super inversionistas más reconocidos por sus increíbles resultados, que lo ponen como uno de los mejores superinversionistas de toda la historia, pero además por sus libros y por cómo comparte su conocimiento, que de hecho da clases. Y es que él menciona que en su primer día de clases le promete a sus estudiantes que si hacen la labor de evaluación correctamente, el mercado eventualmente les dará la razón. Lo que nunca les dice es cuándo el mercado les dará la razón. Y es que él sabe que el mercado se puede mantener irracional. Dice que la mayoría de empresas en un periodo de aproximadamente 3 años llegan a su evaluación correcta. Puedes pasar 3 años con un mercado irracional y al tercer año ver o darte cuenta que sí tuviste razón. Y él tiene un libro, de hecho, que se llama El Secreto, que nos menciona, el secreto es la paciencia. Pero con esto nos habla de que la irracionalidad es uno de los retos más grandes que tiene un inversionista, pero que cuando sabes utilizarlo a tu favor es una gran herramienta. Y es que dice que la manera en la que él lo ve es que el mercado en el corto plazo es este lugar en donde están reaccionando personas y hay personas reaccionando a las reacciones de otras personas, reaccionando a reacciones de noticias. Y vemos que es un círculo que ni siquiera hace sentido, que inicialmente la noticia desencadena reacciones y esas reacciones desencadenan otras reacciones y a final de cuentas las personas, muchas de ellas, ni siquiera saben lo que está sucediendo. Lo único que saben es que alguien actuó de cierta manera, por lo cual ellos también sienten que tienen que hacer algo, cuando en realidad en muchas ocasiones no tenemos que hacer nada más que seguir buscando nuevas oportunidades y seguir invertidos en las oportunidades que ya hemos encontrado y que consideramos serán bastante buenas o que consideramos el mercado eventualmente nos dará la razón. Y él menciona que hay bastantes formas de hacer value investing,
pero dos de ellas, las cuales se les pone mucha atención, es después de que una empresa está cayendo porque algo está sucediendo, porque hay noticias, las cuales crean irracionalidad, y la otra que le gusta un poco más, que vuelve un reto la situación de análisis, es cuando el mercado está sobreestimando problemas en el corto plazo, lo que permite que una empresa se mantenga a cierto precio, a cierto rango de precio por un tiempo indeterminado. Y es cuando te das cuenta que estas noticias que alarman a los inversionistas son pasajeras, cuando puedes aprovechar la oportunidad y convertirte en un value investor que aprovecha de empresas que van a tener un gran futuro, pero que no se ve en el corto plazo, porque la mayoría de inversores busca empresas que vayan a dar buenos resultados los próximos 2 años y tienen miedo de invertir en empresas que tienen dificultades en los próximos 2 años o que tienen dificultades percibidas, que todavía no son tangibles y que todavía no sabemos si van a afectar en realidad a la empresa, lo cual permite irracionalidad y que esta irracionalidad, mientras el tiempo pasa, aumente, permitiendo que estas oportunidades se vuelvan más grandes, que haya mayores descuentos, que la empresa siga mejorando, pero una noticia siga preocupando. Un ejemplo podría ser el de la inteligencia artificial, que se preocupa, por ejemplo, en el mercado, que el buscador de Google pierda su fuerza, que pierda su presencia, que el mercado de search no vuelva a ser lo que antes fue y que no vuelva a estar dominado por Google. Cosa que en este momento parece posible, pero en algunos años nos daremos cuenta si fue cierto o no, si únicamente fue irracional lo que los inversionistas estaban haciendo con las acciones de Google, que en estos momentos las acciones de Microsoft se han favorecido en todo este tema, mientras que las de Google han sido fuertemente castigadas. Inversionistas, creo que con esto nos damos una idea, creo que en este video podemos haber obtenido algunas lecciones importantes para el futuro. Les dejo hasta aquí el video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter, por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.